Bueno, pues eh, les voy a platicar de estos templos que durante mucho tiempo estuvieron cubiertos por la maleza. No se conocían. A partir de la invasión musulmana en el año 1000, eh, los musulmanes destruyeron, pero algunos los dejaron y crecieron las plantas, los cubrieron y se quedaron ocultos durante siglos. En el siglo XIX, algunos arqueólogos ingleses llegaron, se metieron, exploraron y los primeros registros, tanto sobre todo de Khajuraho, era que habían encontrado en esa región templos, punto. Nunca especificaron qué tipo de templos. Fue cuando los empezaron ya a limpiar y a restaurar. Hablando esto hace como 60 años, 60, 70 años, empezaron a restaurar Khajuraho y se empezaron a encontrar con una serie de esculturas que los ingleses que lo llegaron a ver consideraban escandalosas. Afortunadamente, no hicieron nada, porque si hubieran sido musulmanes, los hubieran destruido, porque eran obviamente eróticas. Había parejas haciendo el amor en diferentes posturas y aunque les daba el morbo que esto siempre conlleva, lo hubieran destruido, porque como un templo con estas inmoralidades era impensable para los musulmanes. Afortunadamente los ingleses no pasaron de considerarlo como una depravación más del pueblo hindú. Era otro de los síntomas de la inferioridad moral de los indios, sobre todo de los hindúes. Esto no fue sino, ¿qué les puedo decir? Porque yo tuve la fortuna de conocer a uno de los pioneros en promover Khajuraho como un destino turístico. Era el doctor Shyam Podar, que tenía una agencia de viajes pequeña, y empezó él de su dinero a limpiar los templos de Khajuraho, hacerles carreteras para poderlos ver, y construyó el primer hotel. Al principio era un hotel muy modesto, únicamente para arqueólogos, pero se dio cuenta que lo que había descubierto era una maravilla. Shyam Podar enloqueció, y esto es literal, al principio estaba fascinado, pero su obsesión con limpiar y dar a conocer los templos llegó a convertírsele en una eh, manía, y llegó un momento en que no podía hablar de otra cosa. No lo internaron porque sus hijos lo cuidaron, pero Shyam Podar, el pionero de Khajuraho, murió totalmente habiendo perdido sus facultades mentales. Pero abrió este destino al público, lo dio a conocer, incluso vino a México y nos dio una plática en las oficinas de lo que entonces era Pan American, y nos pasó las primeras fotos de las esculturas que, como es lógico, crean ese morbo eh, en todo mundo, ¿verdad? Para que templos donde ves parejas
haciendo el amor en la forma más explícita. No está, ¿qué les puedo decir? Insinuado. No, lo ponen en la forma más obvia, más natural posible. Bueno, aquí tenemos el templo de Candarilla Mahadeva, que fue el primero que se restauró y es el más importante, el más grande de los templos de Khajuraho. Los templos no nada más tienen el mérito de sus esculturas. Yo sé que la plática que estamos teniendo eh, tuvo una motivación un poquito también, como le llaman ustedes, picante, porque se les dio a dar a escoger entre la ruta de la seda o los templos del amor de la India, y por supuesto me pidieron los templos del amor de la India. Eh, ¿A quién le interesa la ruta de la seda, los caminos del desierto en China, pudiendo ver cosas más picantes, como me dijo Brisa? Y aquí estamos ya frente a uno de los templos más extraordinarios de la India, que es el templo de Candarilla Mahadeva. eh, Importante, es decir, su mérito no es únicamente las esculturas que escurren en los muros, llenándolo esto de fantasía y mucha fantasía erótica, sino también la arquitectura de estos templos. Estas torres que alcanzan 30 metros de altura y que son como torres unidas entre sí, como puñados de torres, como racimos de torres en torno al Deul o la torre principal, donde está esta corona que teóricamente representa, simboliza un recipiente del agua de la lluvia. Y aquí tenemos otras torres que se le añaden, y después de la parte de la sección de las torres vienen las paredes propiamente del templo. Bueno, vienen las cúpulas, vienen las paredes, los pasillos del templo para el interior del templo, y finalmente el plinto, que es la base del templo. Ahora, en estas paredes es donde vamos a encontrar estas esculturas que tanta atención han creado y que en la actualidad atraen no a miles, ya son millones. Son, creo que la última estadística nos habla de 2,5 millones de visitantes a, a Khajuraho, y la mayoría van no tanto para ver estas torres y la arquitectura extraordinaria de los templos, sino para ver las esculturas. Les cuento una anécdota. En una ocasión yo tuve un guía muy preparado, que cuando estábamos, este es el templo del Chitragupta, es otro de los importantes templos. Aquí tiene una serie de frisos, de elefantes, caballos, escenas de guerra, ejércitos que van como si fueran a la guerra. Por otro lado, hay escenas eróticas, incluso algunas escenas eróticas entre hombres y caballos, que me dicen, oye, esto de sagrado no tiene nada. Se le ha llamado a toda la filosofía que apoya el erotismo en los templos, o que en la que se sustenta esta escultura, como la filosofía del éxtasis o el tantrismo. Pero hay escenas que son francamente chuscas,
sobre el erotismo. Por ejemplo, escenas de hombres con caballos, ¿verdad? Hombres teniendo el amor con una yegua. Me dicen, oye, ¿qué tiene esto de sagrado? Y bueno, pues lo único que uno puede decirles es, mira, tendrías que probarlo para entenderlo, porque no es, eso no es sexualidad sagrada. Ni los templos son sitios donde se llevaran a cabo rituales sagrados, sino simplemente son expresiones de una filosofía que cundió por la India a partir del siglo VII, que se llama el tantrismo. Y es una filosofía que la dinastía Chandela adoptó como parte de sus creencias y se lo resumo para no hacer algo muy complicado de esto, se los resumo, es la teoría de que todo el universo está seccionado en dos partes. Todos somos unidos y la unión de los opuestos, es decir, la unión de hombre-mujer, tanto a nivel microcósmico, es decir, a nivel hombre y mujer, o a nivel animal, a nivel insecto, como a nivel cósmico, es el germen de la energía vital. Ese es en forma muy, ¿qué les puedo decir? Muy resumida, muy elemental, la tesis del tantrismo. A nivel humano, esto se manifiesta a través de un ritual de sexualidad. La sexualidad aquí no se considera como parte del amor. Y aquí viene la primera contradicción, porque incluso nuestro título de la conferencia, Los Templos del Amor, trae esa confusión, ¿no? Eh, el amor en esta fase del tantrismo, que es la sexualidad, no está implicado. Aquí es simplemente la sexualidad, la unión de un hombre y una mujer para lograr esa perfecta fusión de dos seres opuestos para convertirlos en uno. Y esto no quiere decir amor, sino nada más quiere decir integración cósmica. Es decir, no tiene que ser, no tienes que estar enamorado en el concepto occidental. La teoría tántrica no habla del amor eh, espiritual o del amor que nos lleva a hacer poesías tipo Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, o de Quevedo, ¿no? O de Lope de Vega, mejor, que define el amor como un desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, y que termina todo el verso, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, esto es amor. Quien lo probó lo sabe. No, en el tantrismo todo esto es poesía, es un sentimiento humano doloroso, pero que no tiene nada que ver con la sexualidad sagrada. La sexualidad sagrada es un ritual de sexo en el que a través de la unión sexual ritual se llega a éxtasis del conocimiento es una especie de redención la que se alcanza a través de esta unión ritual, para lo cual hay muchas fases, eh, preparación,
la alimentación que se consume previamente al acto sexual, que puede ser con tu esposa, de preferencia que no sea con tu esposa, que sea con alguien experto, el perfumarse eh, con diferentes aromas, diferentes partes del cuerpo, y entonces empieza ese rito de la sexualidad, pero como un ritual religioso. Ojo, es un ritual religioso, pero no de amor. Si no me voy a enamorar de ti. El amor en el tantrismo, el amor como lo entendemos occidentalmente, es considerado como todavía un paso eh, primitivo a lo que es la sexualidad sagrada. Y estos templos simplemente son una exaltación a esa sexualidad sagrada. Pero lo que los hace irresistibles al mundo es todas estas esculturas. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los muros donde están muchas parejas. Aquí podemos ver parejas en diferentes formas del amor, y tenemos esta que es una de las más famosas, que es el grupo Basroli. Así le llaman, Basroli. B chica A J ROLI, el grupo Basroli, que necesita de dos asistentes, dos muchachas que les ayudan para poder consumar el amor. La muchacha está arriba, el hombre está abajo, de cabeza, y entonces materialmente los ensartan y a través de respiración y de un manejo de yoga sumamente avanzado, alcanzan un éxtasis que les permite, por ejemplo, al hombre tener varios orgasmos, bueno, al hombre y a la mujer, tener varios orgasmos, en el caso del hombre, sin eyacular. Y bueno, pues esto se ha difundido en Occidente como diciendo, oye, qué maravilla. Ahora, en la India ha habido incluso gurúes que tratan de vender su producto, donde dicen que dan clases de tantrismo, de amor tántrico. Y no me refiero a Osho. Osho ha sido el más inteligente, el más avanzado, pero han existido, ahora ha bajado, ha disminuido esto, pero ha habido la moda de decir, aquí les practicamos y les enseñamos cómo. Todo esto es mito, todo esto es charlatanería. En estos templos se muestran algunas posturas que son sumamente eróticas, sumamente sugerentes, pero siempre van unidas a esa parte de la sexualidad sagrada que, de la que habla el tantrismo. Ahora, como esculturas, como templos, como juego de formas y figuras, esto es verdaderamente extraordinario. Llegar y ver estos templos, estas cascadas de dioses y diosas, de figuras míticas, aquí está por ejemplo Shiva, etcétera, es maravilloso. Es uno de los prodigios de la India, es uno de los milagros escultóricos más notables, no solo de la India, sino del mundo entero. Verlos es maravillarse, y todo mundo que llega se asombra. Hay guías, les iba a contar de este guía que tuve,
en el que él nos explicaba, por ejemplo, el sentido esotérico de las esculturas. Por ejemplo, este grupo, Bashroli, él nos hablaba de los nadis, estos conductos de energía sutil, como el Sushumna, que es el que corre por el medio, el Pingala, etcétera, todos estos, y que en todo ello hay una sapiencia esotérica eh, muy importante, y él nos explicaba toda la parte filosófica de las esculturas. Un día, en un viaje que regresé, me topé a ese mismo guía que nos lo pusieron con un grupo de americanos, porque los americanos pues, era un grupo más pequeño que el grupo mexicano, y nos unieron a los dos grupos, y su plática fue totalmente distinta. Era chusca, eran bromas que hacía. Ya no me acuerdo la broma que hizo con relación a estas esculturas, y yo me acuerdo que incluso me decepcionó y se lo dije. Le dije, el año pasado cuando yo estuve, me diste una explicación filosófica muy profunda, muy bella sobre todo esto, porque ahorita lo conviertes en un objeto de chiste barato y mofa. Y entonces me contestan, es lo que le gusta a los americanos. Y entonces yo le contesté, bueno, los mexicanos también somos americanos, pero sí nos gustaría más que hablaras de todo el sentido esotérico de estas esculturas. Y entonces yo cambio a la plática y se volvió mucho más interesante, realmente apasionante. Vean aquí algunas de las esculturas, son unas verdaderas bellezas, mujeres de una sensualidad eh, desbordante, al lado de estas figuras míticas, como este que es como una especie de león que se llama Shardula, en medio de estos nichos llenos de molduras y de escultura como encaje, y todo esto es lo que cubre los templos. Vean esto, por ejemplo, esta muchacha sacándose una astilla del pie, un shardul en medio, una pareja del dios Brahman con una muchacha a la que delicadamente le toca el pecho. Ahora vean estas torres. Estas son las torres del templo de Candarilla Mahadeva. No tienen cemento, están armadas como si fueran piezas de un Lego. Es decir, construyeron, fabricaron las piezas de tal exactitud que embonan perfecto y le dan una estabilidad absoluta al templo. Aquí ¿De le qué material son? remoto y no se va a mover un ápice estas torres. Y vean además la belleza de estas estructuras. ¿Qué material es? Esa piedra arenisca, lo que le llaman cantera. Estas son otras figuras. El hombre está besando. Bueno, este es obvio lo que están haciendo. Ahora, fíjense en este detalle. Le está acariciando a la chica el vientre, perdón, la espalda, se la está acariciando. Aunque no se puede esculpir una pluma, esto implica que es con una pluma de ave, porque hay una teoría de que para exacerbar el,
el deseo sexual, el recorrer el cuerpo acariciándolo con una pluma, lo lleva a un nivel de tensión erótica que llega un momento en que viene y se provoca un orgasmo encadenado, es decir, varios orgasmos seguidos que no se detienen. A esto le llaman encontrar la luna. Nunca voy a olvidar en un grupo que llevaba una señora que le dijo a su esposo, nada más se voltea y todo el mundo en silencio, callados así, cada quien en su mente calentando ahí, cocinando sus propios morbos, y de repente la señora a voz en cuello le dice a su esposo, ahora sí, mi amor, prepárate para hoy en la noche. Y bueno, obviamente soltamos una carcajada, pero el guía, inocente, así como que dijo, no, qué miedo, y les dice, no, tengan cuidado, hay posturas que no se pueden practicar si no se tiene una preparación yoga previa. Tengan cuidado. Y bueno, pues de una vez les digo a ustedes, tengan cuidado, no se vayan a aventurar a ver, a ver qué pasa, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos otro grupo de esculturas. Vean estas, es que es una maravilla. Cuando llega uno a los templos, empieza uno a recorrerlos y quisiera uno que el tiempo no pasara. Y llega un momento en que se cansa uno porque hay que darle la vuelta a cada templo. Nunca se visitan los 20 templos del lado oeste, que son estos. Nunca, no sería demasiado, pero con 3, 4 templos que se visiten bien, tiene sentido. Y para ello, lo más recomendable es llegar a la hora que están abriendo Khajuraho, que es al amanecer. Exactamente a la hora que sale el sol, abren las puertas de Khajuraho y hay dos ventajas: que no hay nadie, casi, aunque sea en plena temporada alta, a esa hora no hay turistas. Y la otra ventaja es que a esa hora empieza a salir el sol y tiñe el cielo con estas manchas rojizas que le dan una riqueza al color de los templos y van a lograr unas fotografías de una calidad extraordinaria. Todo esto son los detalles de este monumental templo. Estos elefantes están en el templo de Lakshmana. Este es Shiva, es la representación fálica de Shiva. El dios Shiva tiene muchas representaciones. A veces se le personifica como un bailarín, que es la danza cósmica, rodeado por un anillo de fuego. En otras ocasiones está en una danza, pero con la cara iracunda, y esta es la danza del Tandava. Otras veces se le pone meditando, porque se supone que Shiva meditó durante muchos milenios, al grado que los dioses se asustaron porque el mundo, sin el influjo de este dios que mueve tantas cosas en el universo, pues se iba a acabar con Shiva, que estaba totalmente inmerso en la meditación. Entonces buscaron a la
doncella más hermosa del mundo, que fue Parvati, para que ella se le presentara y al verla saliera de su éxtasis de meditación, pero él no se movía, para lo cual los dioses eh, llamaron al dios del amor, que es Kama, que hay una relación entre Kama con el dios Eros, es también una especie de Cupido, nada más que el Cupido hindú es ya un muchacho, no es un niño, y es un muchacho ya en toda forma, un galán, y que tiene un arco también y flechas, pero sus flechas son flores, porque es a través del aroma lo que despierta del ensueño al hombre cuando está inmerso en ese océano, en el fondo del océano de la meditación. Entonces se despierta Shiva, ve en ese momento al, al Dios del amor que lo despertó de su éxtasis eh, de meditación, entonces abre su tercer ojo y le para y lo fulmina. En otras palabras, lo mata porque lo despertó. Pero en ese momento también, inmediatamente, casi simultáneamente, ve a Parvati, que es un prodigio de belleza, y automáticamente se enamora de ella. Y ella le dice, pero ¿por qué lo mataste? ¿Por qué hiciste esto? Y él se arrepiente y le devuelve, y este es un concepto muy de la India, le devuelve el ser, ya no el cuerpo. Por eso el amor llega sin darnos cuenta y normalmente llega a través de una seducción eh, simbolizada por las flores, no con un flechazo como los griegos. El flechazo es como violento, que a veces así llega el amor, pero en este caso para los hindúes es más suave. Y otra de las representaciones de Shiva es en forma de un falo que está sobre una plataforma que es el yoni. El yoni es el órgano femenino, es la vagina, la vulva y la vagina, y este es el falo. Y este es un símbolo del dios Shiva y de la unión de los opuestos de la que habla el tantrismo. Incluso en los puestecitos a la salida de los templos nos venden pequeños lingams y yonis. Esto mismo, esta escultura, la venden pero de tamaño de un llavero, para que la pueda uno traer de souvenir y regalarla a nuestras amistades. Bueno, aquí vemos otra de esas paredes. Este es Vishnu con su caperuza de cobras. En la India la cobra no es no representa peligro, al contrario, es un símbolo de vida. La serpiente representa la vida. Todo es parte de Khajuraho, cuya visita, les digo, estamos hablando de 20 templos, de los cuales con que logramos ver 3 bien es suficiente. Si disponen de 2 días, que raro es el itinerario que les da 2 días, sí vale la pena visitar unos 5 templos,
con toda la calma y ver los detalles de estas parejas. Aquí es uno de los frisos del plinto de uno de los templos, y que es un grupo de guerreros. Se organizan en las noches, sobre todo en las noches de primavera y de invierno, espectáculos de danza en los templos. Durante el verano no, por el calor es tremendo y además suele llover, entonces puede echar a perder el espectáculo. Esta es una de las encarnaciones de Vishnu, su tercera reencarnación, que es en la forma de un cerdo, de un jabalí más bien, pero aquí está todo cubierto con esculturas. Y esto está hecho en una piedra volcánica muy dura, y con el tacto de la gente adquiere este brillo metálico. Es una muchacha entre dos sardulas pintándose los ojos. Otro de los frisos con una serie de parejas en diferentes formas del acto sexual. Y este es el símbolo de Khajuraho. Este es el hijo, toda la dinastía de los Chandelas se origina porque Himavati, la hija de uno de los sacerdotes, de los grandes sacerdotes, de los gurúes máximos de Varanasi, al irse a bañar al río, la luna la vio tan hermosa que la poseyó, la hizo suya, y ella llegó escandalizada con su padre, le contó lo sucedido, y el padre quería emprenderla contra la luna. Y la luna le explicó: no te preocupes, tu hijo, Chandra, así se va a llamar, va a ser un héroe extraordinario. Y uno de sus primeros actos es que, siendo niño, Chandra enfrenta a un león. Y este es el escudo de Khajuraho, el escudo de los Chandelas, que fueron los constructores de Khajuraho. Y ahora nos vamos a otra parte de la India, al otro extremo de la India. Bueno, no es el otro extremo, nos vamos a la costa de la bahía de, perdón, sí, de la bahía de Bengala, que es donde está la región de Orissa, y ahí hay otro grupo de templos de contenido erótico, pero su arquitectura es totalmente distinto. Las torres son torres sencillas, no son torres en racimo. Y cada torre representa un lingam. Actualmente se calcula que hay más de 200 templos en pie en la ciudad de Bhubaneswar. Aquí tienen el más importante de todos, que es el templo de Lingaraj, al cual no permiten la entrada a gente que no sea hindú, y lo vemos siempre desde una plataforma en alto. Se aprecia bastante bien, pero no puede uno pasear por los alrededores del templo. Y este es el templo de Mukteswar. En estos templos no hay esa proliferación de escultura erótica,
Sí hay erotismo simbolizado a través de las apsaras, las bailarinas celestiales, pero en menor cantidad. Aquí lo más importante en toda la región de Bhubaneswar es la arquitectura. Este es el templo de Rajarani, uno de los más importantes y de los más bellos templos, que tiene además la virtud de que lo permiten a uno caminar e incluso tocar la piedra. Y se puede ver de cerca a estas apsaras que están bailando. Y hay una cosa curiosa, las toca uno y están tibias por el calor del sol. Cuando les ha pegado el rayo del sol, eh, adquieren una temperatura casi como de la carne y se siente como si estuvieran vivas. Todo esto es Bhubaneswar. Este es el templo de Rajarani. Aquí hay una pareja, una maituna, así les llaman, que son parejas en el acto del amor. Aquí hay otra que todavía no está en el acto del amor, pero vean este adorno, este encaje con que enmarcan todas estas figuras. Es maravilloso. Es un trabajo prodigioso, delicado, fino, y llegamos en este recorrido a la ciudad de Konarak. Konarak es la sede del templo. La torre estaba atrás, pero se colapsó hace como 180 años y se cayó. Era una torre, era la más alta de todas. Medía casi 80 metros, pero pues se colapsó, se cayó. Ha habido proyectos en volverla a levantar, pero pues son tantos los proyectos en la India para restaurar todo su legado arquitectónico en templos en todo el país. Hay tanto que ver que pues se necesitaría eh, cantidades estratosféricas. Y este es lo que era el Sanctum Sanctorum, el templo en sí, porque la torre que estaba atrás es simplemente la torre. El templo donde estaba la deidad o donde está todavía la deidad es este y es el dios del sol. Y si se fijan, pueden ver aquí al pie, en el plinto de esta estructura, unas ruedas. Se supone que este es el carro en el que el sol hace su viaje del día a la noche. Es el símbolo de la oscuridad del alma que a través de meditación y a través de ejercicios esotéricos logra el despertar que simboliza el amanecer. Y el momento en que llegue el atardecer es cuando el alma se, ¿cómo les puedo decir? Se funde dentro de sí misma en una noche exterior para conocerse por dentro, para sentirse por dentro, porque el conocimiento más que cerebral en el hinduismo es un conocimiento intuitivo. Nosotros nos intuimos, no nos conocemos.
Aquí tienen la entrada a lo que es el pabellón, las escaleras, el pabellón de la danza. Atrás es el templo que estábamos viendo. Aquí tienen otra vista. Aquí está el pabellón de la danza. Todo esto es el pabellón de la danza, que está custodiado por dos leones que están sobre unos elefantes, y todas estas paredes están llenas de esculturas. Esculturas de dioses, esculturas de la danza. Decía Rabindranath Tagore que este templo es el libro de la vida, que todo lo que contiene la vida, lo que contiene el hombre, sus sueños, sus bellas artes, sus momentos dramáticos, la guerra, la sexualidad, todo está representado a través de los golpes de un pincel. La forma, como lo dice Rabindranath Tagore, es extraordinaria. La he estado buscando, ignoro dónde la guardé, porque si lo tuviera se los leería, porque es un texto maravilloso. Y aquí tienen estas esculturas eróticas. Parte de las 24 ruedas que sostienen al templo, y las pueden ver. En estos medallones también hay esculturas, y en algunos hay esculturas de parejas haciendo el amor. Las ruedas miden 3,5 metros de diámetro, y están maravillosamente talladas. ¿De todo el templo hay un maestro tallador o no se sabe? No sé si hubo un maestro, pero hubo un maestro, un arquitecto, pero quién talló y quién esculpió esto no se sabe. Fíjense que en la India sucedió, bueno, pues lo que sucedía en la Edad Media. Los arquitectos de muchas de las catedrales de Europa, de las catedrales góticas de Europa, se ignoran sus nombres. No se le daba entonces importancia al artista. El templo en Konarak está muy erosionado por la sal, porque está muy cerca del mar. Está a unos 300 metros del mar. Entonces la brisa marina lo ha ido erosionando a lo largo de 800 años. Y hay parejas, por ejemplo, que se están abrazando, se están besando, y lo único que queda es una mano sobre un hombro y dos labios pegados, y el resto está totalmente desgastado. Esta es una vista de todo el conjunto de Konarak, ahora que fue tomado por la UNESCO, es decir, tomado, que fue calificado como patrimonio de la humanidad. Cuando yo lo conocí, la primera vez que yo llegué, todo esto era de tierra. Estaba totalmente en un abandono, en un deterioro. Entonces ahora Y ahora lo han limpiado y lo han... como patrimonio, entonces ya te prohibieron, como patrimonio ya te prohibieron visitar ciertos lugares. Bueno, incluso hay muchos sitios que son patrimonio que se pueden ver desde lejos, eh, y tienen cuerdas para que no se acerque la gente
y toque. Pero todavía no es el caso de Conarak. Pues señores, les agradezco su atención a este breve recorrido por la India tántrica en estos dos destinos extraordinarios que son tanto Khajuraho como Konarak, en el norte de la India. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias.